¿ya? El tema de la clase de hoy, ¿no es cierto?, es la construcción del Estado moderno y la monarquía autoritaria o absoluta. Yo opté acá por hacer un pequeño cambio y le puse absoluta, ¿sí? Después les explico por qué, ¿ya? Pero el tema, como bien les decía, este contenido se relaciona con la unidad ¿cierto?, de humanismo y renacimiento, y en el fondo está íntimamente relacionada con lo que es, ¿no es cierto?, la edad moderna, ¿no es cierto? Si se fijan, estamos hablando del Estado moderno, ¿no es cierto?, no de cualquier cosa, ¿ya? Eh, Así que vamos, ¿no es cierto?, a comenzar. Las preguntas, recuerden, pueden anotarlas ahí en un papelito y yo se las respondo en la primera pausa, ¿sí? Lo que me interesa que veamos primero es una introducción al tema y que podamos, ¿no es cierto?, comprender más o menos cuáles son las principales características, ¿no es cierto?, de los estados modernos. Acá, ¿no es cierto?, el índice de la clase, ¿ya? Vamos a conversar sobre el surgimiento del Estado moderno, las características de las monarquías absolutas, y vamos a poner como un caso, ya un ejemplo concreto que es lo que pasa en España, ¿no es cierto? España y la monarquía absoluta. Entonces aquí está el objetivo de la clase, y lo que vamos primero a hacer es caracterizar la formación del Estado moderno y las monarquías absolutas de Europa durante la época moderna, ¿ya? Identificar características del Estado moderno y el absolutismo en la España de los reyes católicos. Entonces ahí está como este caso concreto que yo les decía, que es, ¿no es cierto?, lo que vamos a conversar sobre España. ¿Por qué nos interesa España? Bueno, porque en gran medida nosotros, ¿no es cierto?, somos herederos de esa nación. Entonces es importante tener alguna idea de cómo también, ¿cierto?, por qué, cuál es el origen un poco de la expansión de los españoles hacia América, ¿sí? Bien. Entonces quiero que pongan atención a estos dos mapas. Son dos mapas de Francia, ¿ya? El primero es de 1030, o sea, en plena Edad Media, y hay un segundo mapa ahí que es de Francia en 1477, en el siglo XV, que es la época que nos interesa hoy día, ¿ya? ¿Qué es lo que les pido yo? Es que comparen los mapas, ¿no es cierto? Y comentar qué ocurre con lo que son los dominios reales. Fíjense que yo les marqué ahí en un cuadrito lo que corresponde a dominios reales, que está con celeste. Coméntenme en el chat qué es lo que observan, ¿no es cierto?, de distinto en estos dos mapas, ¿ya? Porque algo pasa, ¿no es cierto?, con lo que se llaman dominios reales. Fíjense en ese detalle, ¿ya? Andrés dice el dominio real era menor. ¿Cuándo era menor? ¿Cuándo eran menores los dominios reales? O sea, cuando nos referimos a dominios reales estamos hablando de las tierras que eran, ¿no es cierto?, explícitamente de propiedad del rey, ¿cierto?, del rey de Francia en este caso. En el de 1030, muy bien Andrés. Entonces, ya, ahí tenemos algo importante, ¿no es cierto? Hay un cambio ahí, ¿sí? Domingo dice la nobleza ya no tiene tanta tierra y el rey sí. Claro, si miramos el mapa, ¿no es cierto?, de acá, el de Francia en 1030, bueno, ahí la simbología algo se alcanza a leer y dice que hay feudos dependientes de la corona, bueno, habla de señoríos eclesiásticos, de posesiones de algunos, ¿no es cierto?, nobles, como Odón, ¿ya? Y otros feudos. Todo lo que aparece como con verde, con amarillo, corresponde a, ¿no es cierto?, dominios de la nobleza, ¿cierto? Llámese marqueses, ducados, dice ahí, duques, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación de Francia en el año 1030, o sea, estamos hablando del siglo XI, ¿se fijan? Ruth dice que se expandieron y compraron esos terrenos. Vamos a ver, ¿no es cierto?, si es tan así como comprar, ¿ya? Ahí puede que haya una diferencia, ¿no es cierto? Eh, Aquí Andrés nos dice, claro, ahí hay un tema, ¿no es cierto? La Edad Moderna, ¿cuándo comienza? 1492, pero no, no hay que ser como tan cuadrado con las fechas, ¿ya? Pero sí, ¿no es cierto? Ya en Francia, en esta fecha, ya estamos como en el preámbulo de lo que va a ser el Estado moderno. Entonces,
¿Qué me interesa a mí que ustedes, ¿no es cierto?, comprendan de estos dos mapas? Es que vemos ahí cómo los dominios que son de propiedad del rey, ¿no es cierto?, se van incrementando, ¿ya? Hay un cambio súper evidente entre los dos mapas y que tienen relación con eso, ¿ya? Todo lo que aparece con celeste, ¿no es cierto?, es lo que efectivamente era de propiedad del rey, ¿sí? Y vemos también que hay otros territorios que se mantienen en manos de otros señores de la nobleza, ¿ya? Como sigue ocurriendo con el ducado de Bretaña y el de Borgoña, ¿se fijan? Esto, que ustedes, ¿no es cierto?, muy bien identificaron acá, ¿cierto?, en el mapa, en esta primera parte de la clase, es fundamental para, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver. Maxi dice, no se escucha, quizá hay un problema con el micrófono, pero acá dice que escuchan. Sí, eso, Rodrigo, lo que dice Rodrigo. Maxi, revisa que no tengas muteado el audio, ¿ya? Porque los demás todos escuchan, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, estas diferencias. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, por qué les muestro estos mapas, porque, ¿no es cierto?, cuando hablamos del Estado moderno, ¿no es cierto?, primero tenemos que, ¿no es cierto?, comprender qué es, ¿ya? ¿Qué es? ¿No es cierto? Hoy día se habla del Estado, ¿no es cierto?, como un concepto, ¿ya? Pero lo que hoy día nosotros entendemos por Estado surge en la época moderna, ¿no es cierto?, en un puñado de países de Europa Occidental, que son España, Francia, Inglaterra y Portugal, ¿ya? ¿Qué es el Estado moderno? Es una nueva forma de organizar políticamente, ¿no es cierto?, de organización política. Y como bien dice ahí, esto es el resultado de un largo proceso que se inicia con el afianzamiento de las monarquías, es decir, con el fortalecimiento del poder de los reyes y el debilitamiento de los señores feudales. ¿Y qué es eso? ¿No es cierto? Lo que nosotros veíamos en la diapositiva anterior. Estos mapas, lo que nos ejemplifican, lo que nos están mostrando, es cómo aumenta el poder ¿no es cierto?, del monarca, del rey de Francia, en, ¿no es cierto?, detrimento o en desmedro del poder de los nobles, ¿ya? Eso es un elemento súper importante, ¿ya? Así que tengan en cuenta eso. Si aumenta el poder de los reyes, disminuye el de ¿cierto?, de los señores feudales, de la nobleza. ¿Cuál era la situación en la Edad Media? Era al revés, ¿cierto? Si miramos el mapita, ¿cierto?, este mapa, ¿cierto?, de 1030, lo que ahí vemos es que en el fondo, los que tenían el poder real, efectivo, son los señores de la nobleza, ¿sí? Así que por ese lado, algo pasó. Hay un cambio por ahí alrededor del siglo XIV, siglo XV, que nos conduce a esto, ¿no es cierto?, a el Estado moderno. ¿Cuáles son algunas de las características principales, ¿no es cierto?, las características fundamentales de estos nuevos estados que se comienzan a conformar en Europa Occidental, como les decía, en estos países, es que tienen un territorio organizado, tienen una población mayormente unificada, y, ¿no es cierto?, que la administración se encuentra centralizada, es decir, que ahora la administración de cada provincia del territorio va a estar en manos del rey, ¿se fijan? O de las personas que él designe, ¿ya? Acá me dicen, ¿cierto?, que en Francia ya no hay mayordomo real, en la Edad Media sí. Bueno, hay algunos personajes del periodo medieval que van desapareciendo también, a medida que el rey comienza a concentrar más y más poder. ¿Se fijan? ¿Qué tienen en común la mayoría de los países europeos del siglo XV? Bueno, si miramos el mapa, vean este mapita de acá. ¿Qué les llama la atención con los nombres de estos países? ¿Qué pasa ahí? Matilda pregunta, el mayordomo real, claro, era una especie de ministro en la época medieval, por ahí por Carlomagno. ¿Qué me dicen del mapa? ¿Qué les llama la atención de los nombres de los países europeos o de estos estados? Fíjense, solo les pido que se fijen en el nombre. Matilda dice, hay menos países. Ya, pero
en los nombres. Domingo dice, todos, Camilo, muy bien, que son todos reinos. Ojo con ese detalle, salvo el caso de el Sacro Imperio Romano, que está al medio, ¿no es cierto? Y también el caso de estos estados pontificios que están en el centro de Italia, ¿ya? Así que, ¿por qué les destaco esto? Para que tengan, ¿no es cierto?, una idea, este mapa del siglo XV, tengan una noción de que la forma de gobierno predominante en esta época es la monarquía. Si hoy día nosotros miramos un mapa de Europa, lo que vamos a ver es que países que son reinos todavía existen. Esto, incluso España tiene un rey hasta el día de hoy, pero son, ¿no es cierto?, son muchos menos los países que hoy día tienen un rey, ¿ya? Eso como dato, ¿no es cierto?, sobre el Estado moderno y la relación con los reinos. ¿Qué otra cosa es lo que nos interesa? Casi todos son reinos, principados, pero la forma de gobierno como común a todos estos países es la monarquía, ¿no es cierto? Que el poder lo tiene un señor que lo tiene de manera hereditaria, ¿ya? Y que se lo entrega a sus descendientes, a su descendencia. Eso es lo que se conoce como monarquía. Y el poder lo tiene una sola persona, por eso es monarquía, ¿ya? Ahora, en la Edad Moderna nace una nueva forma de monarquía. La monarquía es una forma de gobierno muy antigua, ¿ya? Muy, muy antigua, ya en Grecia la teníamos, en Egipto, pero hoy día, ¿cierto? Mejor dicho, en la Edad Moderna, en esta época, la monarquía, ¿no es cierto?, adquiere el carácter de absoluta o autoritaria, como decía el nombre de la clase. Yo prefiero hablar de absoluta, ¿ya? Porque eso de autoritario es más bien una apreciación, ¿no es cierto?, que puede como inducir a error, ¿ya? La monarquía absoluta entonces se transforma, como veíamos en el mapita, son puros reinos, pero se transforma, ¿no es cierto?, la monarquía absoluta en la forma de gobierno más extendida en Europa. ¿Por qué los reyes, ¿no es cierto?, como estos dos señores, yo les puse acá dos ejemplos, les puse a Luis XIV, que es como el símbolo, el niño símbolo del absolutismo, es Luis XIV, este rey de Francia que aparece acá en el lado derecho. Y por el otro lado vemos, ¿no es cierto?, a Felipe II de España, que fue también uno de los grandes monarcas absolutos de esta época, ¿ya? Estos dos, ¿no es cierto?, son ejemplos. Francia y España son países en los cuales vamos a ver que el absolutismo se lleva a su más, ¿no es cierto?, a su mejor expresión, ¿sí?, a su más alta expresión. ¿En qué basaban su poder estos reyes? Como dice ahí, en el dominio del territorio. Vean el caso de los mapas de Francia, ¿no es cierto? En el caso de Francia, si el rey hubiera seguido teniendo esa porción muy chiquitita de dominios personales que tenía en la Edad Media, iba a ser muy difícil que pudiera ser un monarca absoluto, ¿se fijan? Por eso el dominio territorial es importante. Someter a la nobleza, ya que la nobleza dejara de ser una nobleza eh, con tanto poder, con tanta influencia, ¿ya? La creación de un ejército permanente. Un rey necesita un ejército, ¿ya?, que sirva a sus intereses, ¿ya? Entonces, la creación de un ejército permanente es un factor, ¿no es cierto?, una causa fundamental de este mayor poder que tenían los reyes en la época moderna. Logran, ¿no es cierto?, tener un ejército que los respetaba, que estaba bajo sus órdenes, ¿se fijan? Eso es un dato relevante. Las leyes. Un rey que quería ser absoluto tenía que unificar las leyes para todo el territorio. Esto tenía que hacer que todos sus súbditos siguieran las mismas leyes. Lo mismo con el sistema de recaudación de impuestos, ¿ya?, y con otros aspectos más de un Estado. Establecer relaciones diplomáticas. Estos reyes se preocupaban mucho ¿no es cierto?, de la política exterior, de qué es lo que pasaba en las relaciones con otros reyes, con otros países. Y algunos, ¿no es cierto?, buscan alianzas con la burguesía. No sé si se acuerdan cuando hablábamos de la burguesía la clase anterior.
la importancia que tiene la burguesía como nuevo grupo social. Una de sus importancias es que varios de ellos le prestaron recursos a estos reyes para poder, ¿no es cierto?, organizar estos nuevos estados. ¿Se fijan? Esos chiquillos con respecto a los monarcas absolutos. Acá Andrés, alguien estaba preguntando qué es el absolutismo, Esteban. Andrés le responde, una monarquía absolutista era claro, todos los poderes estaban concentrados en el monarca. ¿Se fijan? Eso es lo que es esencial del absolutismo. ¿Sí? Y les puse ahí un pequeño detalle abajito, ¿cierto? Un comentario al margen, porque aparece aquí en este esquemita, que es lo que llamamos el derecho divino de los reyes. ¿Qué es el derecho divino de los reyes? Es la teoría, ¿no es cierto?, que sustentó el poder de estos monarcas absolutos. Y esa teoría, ¿no es cierto?, de el derecho divino de los reyes se va a mantener hasta aproximadamente la Revolución Francesa. Se fijan, hasta el siglo XVIII, hasta 1780. Solo en esa época se empieza a cuestionar esta teoría que sustenta, que es la base del poder de los reyes. ¿Qué dice esta teoría? Que Dios le entrega el poder directamente a los reyes, ¿no es cierto?, y que solo a Dios tienen que rendirle cuentas de sus actos, de lo que ellos hagan. ¿Se fijan? Ruth pregunta, ¿cómo los reyes se fortalecieron económicamente? Aquí, ¿no es cierto?, hay un factor con el tema de la burguesía, ¿cierto? El apoyo de algunos burgueses importantes, ¿ya? Y también con el tema del control de los impuestos, ¿sí? Esa es como, a grandes rasgos, una respuesta. ¿Queda claro hasta acá? Veamos, ¿no es cierto?, para profundizar un poquito lo de la burguesía, y esto estaba en el contenido del portal, es lo relacionado con ¿no es cierto?, las características de este grupo social. Esto yo creo que ya lo maneja, ¿sí? Lo que nosotros llamamos burguesía, ¿no es cierto?, para esta época, tiene que ver con un proceso de diversificación de la sociedad a fines de la Edad Media, ¿sí? ¿Y dónde está, ¿no es cierto?, esta diversificación? Porque un grupo, ¿no es cierto?, de personas que viven en las ciudades se comienzan a dedicar al comercio y a las manufacturas, ¿sí? Entonces, a medida que las ciudades medievales van aumentando su tamaño, su influencia, vemos que se consolida lentamente un nuevo grupo social que es la burguesía, ¿sí? Está, obviamente, entonces, compuesto por mercaderes y comerciantes, y aquí vemos dos casos. Por ejemplo, los Medici, la familia de los Medici en Florencia, financiaban a los reyes, a los gobernantes de Florencia. Entonces, por eso decíamos que la burguesía igual algo tuvo que ver en este nacimiento del Estado moderno. Y los Fugger también fueron grandes financistas de los reyes de España. Eran unos banqueros alemanes, pero que le prestaban dinero a la monarquía española. Aquí vemos un mapa, ¿no es cierto?, que nos muestra cuáles eran las rutas comerciales más importantes de la época. ¿Sí? La pregunta que les hago abajo es, ¿qué productos intercambian? Fíjense, bueno, aquí ellos son los Fugger, estos banqueros. ¿Qué comerciaban en los países europeos? Fíjense ahí, ¿no es cierto?, que hay como áreas comerciales, ¿ya? Y hay rutas de comercio. Por ejemplo, ¿qué tipo de productos? Vean el mapita. Dice acá, ¿qué cosa comercian estos nuevos comerciantes? Matilda dice muy bien, seda, Esteban señala telas, hierro. ¿Y qué es lo que tienen en común estas cosas que son básicamente materias primas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hierro lo usaban para las armas, ¿no es cierto? El trigo es la base de la alimentación de Europa, ¿ya? La madera, la lana, eran usadas para crear, ¿no es cierto?, telas, para crear muebles. Entonces, en esta época hablamos de capitalismo mercantil. ¿Por qué mercantil? Porque lo fundamental es el comercio. Es una época en que Europa comienza a acumular capital, comienza a acumular riquezas, ¿se fijan? Y en eso va a tener mucho que ver lo que
lo que ocurre con los descubrimientos geográficos, que eso ya lo vamos a ver en la segunda parte, en el caso de España. ¿Sí? Hierbas, específicamente, ¿no es cierto? Hierbas o especias, lo que hoy día, ¿no es cierto?, son los condimentos que para uno es como tan normal echarle orégano, pimienta, cúrcuma, qué sé yo, a los platos. En esta época era muy difícil de conseguir. Entonces había un comercio de especias, ¿ya?, que venían de Oriente hacia Europa. ¿Queda claro hasta acá? El papel de la burguesía en el surgimiento del Estado moderno, las características del Estado moderno y el absolutismo monárquico. Eso me interesa que les quede claro. ¿Sí? Pregunta. Acá yo les, ¿cierto?, puse una pregunta que está en la página y que sería bueno revisar porque es una pregunta bien como de reconocimiento, de, ¿cierto?, entender conceptos. Y en el ámbito político, el absolutismo se puede caracterizar por qué cosas. Porque el poder viene de Dios al pueblo y éste lo delega en el soberano. El pueblo es el centro del Estado nacional. El monarca se apoyaba en una eficiente burocracia y en ejércitos. Aquí había que clarificar algunos conceptos como el de burocracia, ¿o no? ¿Lo tienen claro? ¿Qué me dicen aquí? ¿Cuál sería la correcta? Marisol dice la C, Domingo Prado puso un 3, yo asumo que sería la 3. Matilda, la letra C. Entonces, Rayén, Safka, Camilo, Esteban, todos dicen la C. Entonces ya veo una tendencia, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza el absolutismo? Porque el monarca se apoya en una eficiente burocracia y en ejército. Aquí llamamos burocracia al conjunto de los funcionarios que ahora están directamente al servicio del rey, ¿ya? Hoy día se sigue ocupando ese concepto cuando hablamos de funcionarios públicos, por ejemplo, usamos el concepto de burocracia, ¿sí? ¿Por qué descartamos la 1 y la 2? ¿Qué dijimos sobre la teoría del derecho divino? Esa teoría dice, ¿no es cierto?, que es Dios el que le entrega el poder al rey, ¿no es cierto?, el que delega el poder en el rey, y no en el pueblo, ¿se fijan? Entonces, sería esa la razón por la que descartaríamos la 1, ¿ya? Entonces, efectivamente aquí, la respuesta correcta es la C, ¿sí? El poder viene de Dios hacia el rey. El concepto de que el pueblo es el centro del Estado nacional es cuestionable, ya que se habla del bien del Estado en términos generales, ¿sí?, pero referido a los sectores privilegiados, ¿no es cierto?, llámese nobles o la alta burguesía, los ricos mercaderes. Pero ¿qué era fundamental para el absolutismo, para estos reyes absolutos? Era tener un ejército que permitiera garantizar la soberanía y una burocracia, ¿no es cierto?, que asesorara y colaborara en gobernar estos territorios. ¿Se fijan? Eso entonces, cuando nosotros hablamos de Estado moderno y absolutismo. Matilda dice, ¿por qué el pueblo no puede ser el Estado nacional? Bueno, pasemos a la parte de las preguntas. Bueno, acá, ¿no es cierto?, llega un momento incluso, en el siglo XVIII, en que estos reyes dicen, hay una frase como de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Llega un momento en que ellos que empiezan a cambiar como las tendencias filosóficas en la política. Entonces, ellos se ven forzados a tener que gobernar como para el pueblo directamente, ¿ya? Pero en esta época que estamos estudiando, en el siglo XV, siglo XVI, no se gobernaba, no se le rendía cuentas al pueblo. Eso es como lo que pasa con esto, ¿ya? Entonces el poder viene de Dios, sin embargo, el rey solo le rinde cuentas a quien le entrega el poder, que en este caso es Dios. Entonces ahí hay un tema no menor. ¿Alguna otra pregunta con esto? Ya vimos entonces em, ¿cómo se llama? Lo esencial del absolutismo, ¿no es cierto?, y del Estado moderno. Nunca se olviden de las características del Estado moderno. Muchas de ellas persisten hasta el día de hoy. ¿Se fijan? Absolutismo y despotismo es lo mismo.
buena pregunta, Domingo. No, en realidad no. Cuando hablamos de un déspota, es un rey que actúa, que gobierna casi sin limitaciones, ¿ya? Sin embargo, claro, estos reyes absolutos se comportan como déspotas en muchos aspectos, gobiernan de manera con muy pocas limitaciones. Su única limitación era, ¿cierto?, el rendirle cuentas a Dios, ¿ya? Así que bajo ese punto de vista, eh, son conceptos distintos, pero que en este caso podríamos como emparejarlos, ¿ya? Ya chicos, pasemos a la segunda parte, y que tiene que ver con España. Y vamos a ver un caso puntual de cómo se comienza a construir un Estado moderno. En España, esto es en gran medida obra de los reyes católicos. ¿Quiénes son los reyes católicos? Eran, ¿no es cierto?, Isabel de Castilla, de esta corona, de este reino que aparece aquí en rosado, y Fernando de Aragón, el reino más pequeño que sale, ¿cierto?, acá, donde estaban ciudades como Barcelona, Zaragoza, Valencia. Y Castilla, ¿no es cierto?, está Toledo, León, Córdoba, Cádiz. ¿Cuál fue el mérito o lo novedoso de estos reyes? Es que ellos se unen en matrimonio y con eso unifican lentamente lo que hoy es el territorio español, ¿ya? Estos señores lo que hacen es, ¿no es cierto?, en el año 1469 se unen en matrimonio y esto va a, ¿no es cierto?, a conducir a la unificación del territorio de España, que estaba dividido en reinos, ¿sí?, de toda la península ibérica. Portugal también está dentro de la península ibérica, pero ¿cierto? Hoy en día ya no, o sea, no es parte de España. Entonces, estos reyes católicos lo que hacen es conquistar lentamente territorios que estaban, por ejemplo, en manos de los musulmanes, ya de los musulmanes que gobernaron España durante prácticamente toda la Edad Media, o la mayor parte del territorio de España. Y los reyes lo que hacen es conquistar Granada, que está aquí, ese territorio al sur, que era como el último dominio de los musulmanes en España, y lo conquistan en el año 1492. Las Islas Canarias, que son estas islas que aparecen por acá, ya, se expanden al norte de África. Francia les cede por ahí unos territorios como Cerdeña, ya, y también Navarra, que era el último reino que permanecía ahí como fuera de esta unión dinástica. ¿Se fijan? Eso es lo que nosotros, ¿no es cierto?, podemos destacar como una característica fundamental de estos reyes católicos. Recuerden, unificación de España, y cuando España se unifica, se hace más fuerte en el fondo. Estos estados eh, son poderosos, estos monarcas son poderosos porque logran unificar los territorios. Lo mismo en Francia, lo mismo en Inglaterra, ¿ya? Lo mismo en Portugal, y este es el caso español. ¿Se fijan? Obra de los Reyes Católicos. Hay distintas, bueno, ellos hacen un conjunto de cambios en España, y que, bueno, en lo administrativo tiene que ver con que someten a la nobleza, ¿ya? Deja de tener este poder que tenía tan eh, casi como por sobre los reyes, controlan los municipios, crean instituciones, ¿no es cierto?, nuevas, como la Real Audiencia, los consejos, los virreyes, corregidores, tienen, ¿no es cierto?, a su servicio un ejército profesional y permanente, que debía, ¿no es cierto?, resguardar la voluntad de los reyes católicos en toda España. ¿Se fijan? En lo económico interviene en la economía, favoreciendo a, como dice acá, algunos grupos específicos, como los pastores, dueños de ganados, y crean lo que se llama la casa de contratación, y que va a ser muy importante para nosotros los americanos conquistados por estos españoles, ¿se fijan? Acá en América. Y en lo religioso, crean ¿cierto?, una institución que es la Inquisición, y que busca salvaguardar que la religión católica sea la única, ¿no es cierto?, vigente o que existe en España y en sus dominios. Expulsan a los judíos, quieren que España sea una sola en cuanto a lo territorial, pero también en cuanto a lo religioso. ¿Se fijan? En lo político, en lo económico, pero también en lo religioso. Lo que importa es que España sea católica completa, que no hayan, ¿no es cierto?, diferencias de tipo religioso. Por eso
para ellos fue importante sacar a los moros, a los musulmanes de España. Lo que hacen, por ejemplo, en la conquista de Granada, que es esa pintura que aparece ahí. Cuando conquistan Granada, los musulmanes quedan fuera de España, ¿sí? Después expulsan a los judíos. Ponen la Inquisición para que todos sean católicos, ¿se fijan? Eso es como lo fundamental, ¿ya? En el aspecto religioso. Intervienen también en el nombramiento de autoridades de la Iglesia, que eso también es como parte de este poder que iban acumulando los reyes. Antes la Iglesia, ella tenía como libertad de decidir quiénes eran obispos, ¿no es cierto?, quiénes entraban a las órdenes religiosas, pero ahora los reyes también van a estar poniendo ojos sobre eso. Así que eso es como uno de los aspectos clave de la obra de los reyes católicos. Ahí, ¿no es cierto?, en la página del portal salen hartas cosas más como parte de las obras de estos personajes, ¿no es cierto?, de Isabel de Castilla y de Fernando. Pero acá yo les hice un resumen de lo que es lo más importante y lo que igual nos toca a nosotros en la época de la conquista. Matilda pregunta, ¿por qué expulsaron a los judíos? Por este mismo, ¿no es cierto?, interés de que España tuviera una sola religión oficial, ¿cierto?, que solo una religión fuera la que, la que predominara, ¿sí? Los judíos, además, siempre han tenido como mucho poder económico, entonces los, los reyes los veían igual como una amenaza a su poder, se fijan, a su influencia. Entonces, esa es como una de las razones. Los judíos no convertidos, los que no se quisieron convertir al catolicismo, ¿ya? Eso fue lo que hicieron los reyes españoles, los reyes católicos. ¿Qué buscaban? La pregunta de abajo, buscaban extender su poder, ¿ya? Como concentrarlo en sus manos, y para eso hacen todas estas medidas que yo les mencioné recién, ¿sí? Por ejemplo, hay unas monedas que están acá como en la imagen, y cuando hablamos ¿no es cierto?, de las monedas, ¿por qué es importante la acuñación de monedas? Porque centraliza, ¿no es cierto?, o en el fondo como que la circulación de dinero ahora tiene el respaldo del rey, ¿se fijan? Del rey, que es el gran, que es la autoridad del país, ¿sí? En lo que respecta a la política exterior, estos reyes católicos también llevan a cabo una serie um, de iniciativas. Por ejemplo, se unen a otras dinastías europeas, buscan, ¿no es cierto?, conquistar territorios en el norte de África, recuperan lo que lo que es el reino de Nápoles, pasa también a manos de los reyes españoles, y el último punto es lo más importante, el tema del apoyo a expediciones geográficas. Aquí vemos, ¿no es cierto?, al señor Cristóbal Colón en una representación idealizada, ¿no es cierto?, en una pintura. Lo que hace Colón es buscar el apoyo de los reyes católicos para una expedición hacia la India. Sin embargo, todos esos viajes que nosotros vemos acá van a terminar con el señor Colón descubriendo un nuevo mundo, un territorio que era desconocido para los europeos, y que eso va a traer una serie de consecuencias. Acá les puse dos. En realidad, el descubrimiento de América tiene una serie de consecuencias. Por ejemplo, consecuencias políticas, ¿ya? Y que España, ¿cierto?, se convierte en un gran imperio colonial. España, una vez que conquista América, ¿no es cierto?, va a construir un imperio. Entonces, ¿se fijan cómo fue creciendo el poder de estos reyes? Partieron siendo reyes como de unos reinos más bien chicos, pero cuando ya estaban terminando su reinado, están controlando casi la mitad del mundo, conocido en esa época, o una gran parte de él. Conquistan América, conquistan Asia, entonces, partes de Asia. Entonces, estos reyes logran consolidar un imperio, ¿se fijan? Entran en conflicto con otros países por esto mismo, con Portugal, con Francia, con Inglaterra, pero en su momento España fue el imperio más poderoso del mundo, ya en el siglo XVI, ¿se fijan? En lo económico, esta conquista y descubrimiento y conquista de América
va a significar un gran ingreso de recursos a España, entre ellos oro, plata, ¿cierto? Una serie de cosas, de productos que entran hacia Europa. ¿Se fijan? ¿Qué me comentan por acá? No, ya están comentando otras cosas que nada que ver. Camilo dice, claro, triunfaron, dice Camilo aquí. Lo de la peste negra, no, nada que ver. Para llegar a la India no podían ir en línea recta, es por eso. Bueno, hay un conjunto de cosas que tienen relación con un conjunto de factores que permiten la expansión de los españoles. Eso igual da para una clase aparte, pero también probablemente lo veamos, ¿ya? ¿El imperio más grande en el tamaño fue el británico? Sí, pero eso fue ya en el siglo XVIII, XIX. Segunda pausa, por ahí alguien había levantado la mano. ¿Quién era? ¿Querías comentar algo a través del micrófono? ¿Quién fue? ¿Alguien tenía una duda? Ah, Domingo dice fue sin querer. Ya. ¿Queda claro entonces? ¿Por qué no fueron las expediciones en línea recta? Bueno, ahí hay todo un tema que tiene que ver con ¿no es cierto?, cómo se exploró cómo se fue dando ¿cómo se llama? La misma exploración geográfica de Colón, ¿no es cierto? La ruta, lo que le indicaban sus instrumentos, ¿no es cierto?, de navegación, lo llevó por esas distintas rutas. Él hizo, ahí, como dice acá, 4 viajes. Y en cada uno de esos viajes iban descubriendo nuevas islas de lo que hoy es el Caribe. Entonces ahí aparece ¿no es cierto?, las islas como las Bahamas se descubren, ¿no es cierto?, Santo Domingo, lo que hoy es Cuba. Gran parte del Caribe fue explorado en estas primeras expediciones de Colón, ¿ya? Lo que me interesa aquí, ¿no es cierto?, es que les quede claro cómo fuimos, fíjense, los reyes estaban en estos reinos pequeños en España, y con el aseguramiento de su soberanía sobre los territorios en España, van a tener, ¿no es cierto?, la seguridad para después iniciar o, ¿no es cierto?, conducir una expansión territorial a gran escala fuera de España, fuera de Europa, en América, ¿no es cierto?, en muchos lugares. Y eso va a llevar a tensiones y conflictos con otros países europeos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los portugueses también inician su expansión en esta época y se tiene que llegar a un acuerdo que lo zanja el Papa, ¿ya? En el cual se reparten y dicen, este territorio es para los españoles, este para los portugueses. ¿Cuál fue el rol de los reyes católicos en el descubrimiento de América? ¿Alguien me podría aportar algo que maneje de sus conocimientos, de lo que han estudiado antes? Lucas. Domingo Prado dice financiar. Claro, lo que pasa ahí, ¿no es cierto?, es que los reyes lo que le entregan a Colón, en el fondo, es como el derecho de propiedad sobre lo que él descubra en un primer comienzo, en un inicio. Le entregan a Colón el derecho de quedarse, como que la familia de Colón se quedaba con lo que descubrían en el Nuevo Mundo. Pero Colón lo que en el fondo fue a hacer, fue como a tener una autorización, ¿no es cierto?, como un documento que le permitiese, ¿no es cierto?, establecer la soberanía de España en estos nuevos territorios, ¿cierto?, en América, ¿ya? Bien, chicos. ¿Alguna duda entonces con esto? ¿Por qué destacamos, bueno, el caso de España, como les decía al comienzo? Porque nos permite entender la consolidación de la monarquía española, nos permite conocer, ¿no es cierto?, o entender por qué son los españoles los que llegan a América, ¿ya? En primer lugar. Y que son ¿cierto?,
nuestros abuelos, los españoles. Domingo Prado dice, virrey de tierras descubiertas, comandante de la mar Oceana y el 10% de la ganancia. Sí, eso fue uno de lo que buscaba Colón. ¿Ya? Colón es un hombre de su época y como veíamos en la clase anterior, cuando hablábamos del humanismo, los hombres de esta época son hombres más ambiciosos que los hombres de la Edad Media. Son tipos que iban, ¿no es cierto?, con audacia, ¿no es cierto?, recorrían kilómetros por, ¿no es cierto?, lograr reconocimiento, lograr riquezas, ¿ya? No eran tipos que se quedaran como ahí en lo seguro, ¿no es cierto?, en la agricultura, por así decirlo, sino que eran tipos que eran capaces, ¿no es cierto?, de gestar este tipo de hazañas. Le podemos criticar muchas cosas a Colón y a todo lo que vino después, pero lo que hacen estos expedicionarios es realmente notable en términos de lo que significó para el mundo después, ¿ya? El otro día vi a Colón en el supermercado, ¿sí? Ya chicos, pregunta, acá hay un texto, a ver cómo andamos con la lectura. El gran mérito de los reyes católicos consistió en la restauración de la legitimidad del poder real por sobre la nobleza, ojo con eso, sentando las bases del poderoso Estado monárquico territorial en que se convertiría España. Un primer paso era lograr la unidad territorial, lo que lo hicieron, ¿cierto?, en función de lo cual se reiniciaron las hostilidades contra los musulmanes que estaban en el reino de Granada. En enero del año 1492 se rinde el último reducto de los moros, de los musulmanes, en la península ibérica, cae Granada en manos de los españoles. Luego, con la colaboración del Papa, del Papado y la Inquisición, los reyes imponen la unidad en la fe católica, lo que decíamos ahí, lo que inaugura un periodo de intolerancia religiosa, cuya mejor expresión fue la expulsión de los judíos. ¿Ya? Nos preguntan por el mérito de los reyes católicos. ¿Qué me dicen acá? ¿Cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la respuesta correcta? Samuel, Alonso, Ruth, no sé, la F no está. María Eugenia, Ruth, Samuel, todos dicen la A, la C. Bueno, lo dice casi textual, ¿no es cierto? Como el tema de restaurar la legitimidad del poder real sobre la nobleza, ¿ya? Que esa es, en el fondo, es la gran obra de los reyes católicos. Ahora, los nobles de España tenían mucho poder en la Edad Media, pero ahora, con este cambio, ¿no es cierto?, el poder real vuelve a tener el poder que les permite hacer estas grandes cosas que veíamos recién. ¿Eliminaron el poder de lo eclesiástico? No, jamás, ¿no es cierto? La Iglesia fue una gran aliada de los reyes españoles. Llegar a la paz con los musulmanes. La clave, ¿no es cierto?, era la A, como lo dijo la mayoría de ustedes acá en el chat. Como dice, Rodrigo dice, no llegaron a la paz, los echaron con guerra y eso no es paz. Mucho texto. Karen, bueno, recuerden en historia siempre va a haber harto texto y van a tener ¿cierto?, que comprender los libros de historia, ya los que ustedes tienen en su poder, ¿no es cierto?, de octavo, son harto texto, pues. Y la comprensión de lectura es fundamental para comprender la historia, ¿ya? ¿Alguna duda con todo esto que vimos? Recuerden, hablamos de el Estado moderno, del absolutismo, que basaba en el poder los reyes, ¿no es cierto? Características de los estados modernos, y aquí lo que importa es como que podamos hacer igual un contraste con lo que fue la Edad Media. En la Edad Media, como les decía, veíamos que los reyes, ¿no es cierto?, eran casi como una figura decorativa sin mayor poder real, ¿ya? Habían guerras por los reyes de la Edad Media, sin embargo, no concentraban en sus manos el poder, ¿no es cierto?, el poder político, lo que tiene que ver con la justicia, con las leyes, pero desde esta época en adelante, los reyes se transforman en monarcas absolutos, ¿sí?
porque controlan el ejército, controlan los impuestos, ¿cierto? Crean un aparataje, una burocracia que les permite tener ese poder, ¿ya? Rodrigo me pregunta si en España hoy en día el rey tiene el poder o es decorativo. Yo diría que el poder de los reyes en España hoy día es más bien decorativo. El rey de España es el jefe de Estado. Hay una diferencia ahí que, bueno, da para largo, pero entre el jefe de gobierno y el jefe de Estado. En España el jefe de gobierno es el presidente de España, pero el jefe de Estado es el rey. El rey lo que hace es como claro, ser una figura como honoraria, firma algunos documentos, guía las relaciones internacionales, pero en realidad el poder efectivo lo tiene el gobierno que la gente elige en España. Hoy en día no es una monarquía absoluta España. ¿Se fijan? Síntesis de la clase. Conversamos sobre Estado moderno, monarquía absoluta, los reyes arrebatan los poderes a la nobleza feudal, centralizan el poder, ¿ya? Lo impulsó, ¿qué cosas? Hubo una recuperación de población a fines de la Edad Media, recuperación económica, que permite también esta acumulación de poder en los reyes, ¿ya? Recuerden el rol de la burguesía en esta época, cómo empieza la burguesía a acumular más poder, más influencia, ¿sí? Entonces, es muy, muy claro cómo se va configurando este nuevo escenario en Europa, donde los reyes son los grandes, ¿no es cierto? Son los poderosos ahora, son los que en el fondo van a tener el poder efectivo, no como pasaba en la Edad Media, que eran reyes como sin poder, ¿no es cierto? O muy debilitados, porque el territorio estaba fragmentado, los nobles tenían mucho poder, ¿no es cierto? Había un desorden administrativo, por ejemplo, cada ducado de esos que veíamos en Francia, cada uno de ellos tenía su propia moneda, su propia aduana, pero ahora todo se unifica, y ahí es cuando surge el Estado moderno. Ya chicos, ¿dudas? ¿Dudas con este tema? Como les dije igual, bueno, es un tema largo, pero Ruth. ¿Se puede activar? Sí, pregunta nomás Ruth. Tengo una pregunta, es que ¿cuánto duró la monarquía, así por decirlo así, en periodo de años? ¿Cuánto duró la monarquía absoluta, los reyes católicos? Bueno, los reyes católicos en realidad, ¿cómo se llama? No, tienen un periodo de gobierno más bien acotado, ¿ya? Pero el tema de la monarquía absoluta, eso sí tiene una duración mucho más larga, ¿ya? Vamos a ver monarca absoluto en España hasta la época de la independencia de América, ¿te fijas? Hasta 1810, 1820, todavía existe, vamos a hablar de que son monarcas absolutos, ¿ya? Así que igual son por lo menos unos 300 años de monarquía absoluta, 200, 300 años. ¿Te queda clara la duda? Ruth. Bajo el micrófono. Ya, perfecto. Los burgueses eran comerciantes y artesanos ricos, ¿o no? Eso me pregunta Rodrigo. Los burgueses sí, de hecho dentro de la burguesía es como un nombre genérico, pero en realidad estaban incluidos varios tipos de personas, comerciantes, artesanos, ¿ya? Hay una diversidad de personas que caben en ese grupo, ¿sí? ¿Cómo se acaba una monarquía? Bueno, hay muchas formas de acabar con una monarquía. Una de esas fue lo que pasó con la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Que eso quizá lo vamos a ver en algún momento en el futuro, ¿sí? Con una revolución, puede haber un cambio político, ¿se fijan? Pueden pasar hartas cosas que pueden llevar al fin de una monarquía, que la misma gente lo pida, que haya, ¿cierto? Incluso veneno en una copa, como dice Domingo, ¿ya? En América la monarquía nunca prosperó. Ya acá lo que vemos es algo totalmente distinto, ¿sí? Ya chicos, si no hay más dudas,